Bueno, buenas tardes. Comenzaremos la transmisión en nombre de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos y de su presidente, el profesor Pedro Sepúlveda Zambrano. Extendemos nuestros más sinceros saludos a quienes se encuentran presentes y quienes de seguro verán esta transmisión. Damos apertura al 10º ciclo de charlas Hegel virtual, organizado por la sociedad, con la conferencia de la doctora Rocío Zambrana, con el título sobre el fetichismo, Marx y Hegel. Rocío Zambrana obtuvo su título doctoral en el New School for Social Research. Ha sido profesora de filosofía de la University of Oregon y de la Emory University y actualmente lo es en el mismo campo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico. Sus intereses investigativos han girado en torno a varias tradiciones filosóficas, como lo son la de Marx, la de Hegel, la Escuela de Frankfurt, el marxismo feminista y el pensamiento colonial, el feminismo decolonial, el feminismo latino, latinoamericano y caribeño, lo cual ha quedado reflejado en sus publicaciones, tanto científicas como periodísticas. Es nuestro deber resaltar que ha sido escritora dos libros, del Hegel's Theory of Intelligibility del año 2015 y del Colonial Debts, Decay of Puerto Rico del año 2021, el cual fue traducido al español el año 2022 por Raquel Salas Rivera. No siendo más, con ustedes la profesora Rocío Zambrano. Saludos, buenas tardes a todas y a todos y a todas que nos acompañan. Muchísimas gracias a la sociedad por esta linda invitación. Para mí es un honor al doctor Pedro Sepúlveda Zambrano por toda la labor organizativa y al doctor Miguel Espinosa también. Yo quería, ¿verdad?, compartirles un poco de un trabajo muy reciente que he estado desarrollando, ¿verdad?, que está relacionado al proyecto de libro que tengo ahora mismo, que tiene que ver con lo que estoy llamando metamorfosis del valor, que bueno, es un estudio sobre la articulación del capitalismo y especialmente los protocolos epistémicos del capitalismo, empezando por el Caribe, en clave larga duración. Ahí siempre hay una reflexión muy importante acerca de verdad, es un trabajo sobre economía política, pero siempre en conversación con los problemas y bueno, las ideas y los acercamientos que nos ofrecen y nos brindan no solamente Marx, pero también Hegel. Entonces, pues les quería compartir un poco este trabajo sobre la noción de fetiche o fetichismo, la teoría del fetichismo en Hegel y Marx. Voy a empezar un poco con un recuento de David Marriott acerca del fetichismo racial en Fanon, porque en mi acercamiento, ¿verdad?, a la articulación del mundo moderno capitalista, colonial, empezando por el siglo XV, no el recuento capitalista que empieza, ¿verdad?, un poco más tarde, enfocado en la fábrica. A mí más me interesa el complejo trata-plantación. El capítulo, comenzar, ¿verdad?, este recuento en la modernidad temprana es también considerar la relación, ¿verdad?, de la entrada de los portugueses en África a principios del siglo XV, que comienza toda esta articulación de no solo, ¿verdad?, relaciones económicas, pero protocolos epistémicos, ¿verdad?, que van a articular la modernidad capitalista colonial. Bueno. En su discusión sobre el estereotipo como fetiche, en su singular Wither Fanon, David Marriott interpreta la inversión que hace Fanon de la inversión de Marx de la forma mercancía en su explicación de la raza como el elemento fundamental del carácter fetiche de la vida social. Ese es Marriott.
Recordemos las famosas líneas de Fanon sobre la violencia, el capítulo inicial de Condenados de la Tierra, y cito a Fanon. En las colonias la infraestructura económica es también superestructura. La causa es el efecto, eres rico porque eres blanco porque eres rico. Esta es la razón por la que un análisis marxista siempre debe ser ligeramente estirado cuando se trata de abordar la cuestión colonial. Cierro cita. Donde Marx ve una relación social objetivada en la mercancía, nos dice Marriott, Fanon ve un efecto inverso por el cual la mercancía, dice, primero se hace posible a través de una cadena racializada de equivalencia quiasmática. Cierro cita. La raza, en el texto de Fanon, explica Marriott, es el fetiche por el cual el dinero como forma de valor aparece como la equivalencia entre blanquitud y riqueza. El racismo tiene un carácter fetiche en la medida en que la blanquitud establece los límites y las fronteras de la explotación. Steph Marriott funciona como el hacer o el poner, el setzen, ¿verdad? El hacer equivalencia del valor, concede a todas las demás formas su comensurabilidad como valores de cambio, y en la medida en que la vida histórica racial se invierte en la forma del dinero y su simbolismo de una vida digna de vida frente a una sin valor, se cita. El estereotipo es esa repetición ininterrumpida de una enunciación atemporal, así son, así como lo describe Marriott, eso que fija proyecciones fantasmagóricas de alienación social en relaciones naturales, opera como una mediación especulativa en la cual la causa es el efecto en una economía política organizada por la lógica de una supuesta equivalencia. El estatus del fetiche, así como la teoría misma del fetichismo en el análisis de Marriott, desafía la comprensión ubicua del fetiche atado a una lógica de ilusión basada en una distinción ontoepistémica entre esencia y apariencia. El fetiche, la teoría misma del fetichismo, de hecho colapsa aquí las sutilezas metafísicas, las sutilezas teológicas, para recordar las palabras de Marx, en la historia fantásticamente intricada de elaboraciones y desplazamientos interminables de la negrofobia, dice Marriott. Aunque hoy no quiero o no consideraré este aspecto del relato de Marriott, es importante mencionar que el fetiche en Fanon, según él, es una exposición de la ansiedad racializada específicamente negrofóbica. Lo que es vital para Fanon, él escribe, y cito nuevamente a Marriott, es que el mito de Lenegre, que organiza la identidad negrofóbica, parece ser necesario. La imposición de una forma a la nada que se encuentra en el asiento de la ansiedad no es suficiente para hacer que esa ansiedad sea tangible o representable, pero sí es suficiente para traerla a la existencia. Su posibilidad como apariencia, cuya forma puede entonces actuar como un reflejo del yo en lugar de su destitución radical. Cierro cita. Es decir, como defensa primordial contra la exposición al otro, el fetichismo racial convierte la teoría del fetichismo en sí en elaboraciones y desplazamientos interminables de la negrofobia, produciendo variaciones de la antinegritud. Mi objetivo hoy es explorar la afirmación de que la teoría del fetichismo en sí misma es precisamente la historia de unas elaboraciones y desplazamientos de la negrofobia, centrándome menos en la antinegritud como arraigada en la experiencia del miedo y el repudio, y más en la estructura de la antinegritud como fundamento de un hacer mundo. Como resume Marriott, la antinegritud es el discurso a través de la cual se constituye una experiencia singular del mundo. Semejante experiencia no es inefable. La antinegritud, él les dice, ¿verdad? Es aquello contra la cual se enuncia y se crea lo universal, lo humano, lo ideal, etc. Es el medio a través del cual el discurso racial del ser se articula como espíritu. Digo ser, y este es Marriott, porque la esencia de la lucha contra la negritud no es la representación, sino la estructura mediante la cual la ontología racial se inscribe literalmente en cada acto del ser esclavizado y no soberano. La antinegritud no es, por lo tanto, y sigo la cita, la imagen de aquello que está excluido del ser, incluso si esta exclusión siempre se experimenta como angustia. Es el cuerpo, el corpus, el mortis, que debe ser desechado para que la verdad racial del espíritu pueda revelarse. En este sentido, la antinegritud es índice de una falta, un defecto, un lapsus, inmanente en el nivel del ser mismo, como nos señala Fanon. Ese defecto es real, no se imagina, se proyecta, se fantasea, etc.
Si es Rosita. En lugar de proporcionar una explicación psicopolítica que Marriott pasa a explorar a través de Fanon, lo que me interesa hacer hoy es comprender a través de Hegel y Marx lo que analizo como dos formas de abstracción que convierten la noción misma de fetiche en un fetiche. Abstracciones que, en una palabra, fetichizan el fetiche. Guiada por esta lectura de Marriott sobre Fanon, en la primera sección de esta charla quiero analizar la abstracción radical de la comprensión de Marx del carácter fetiche de la mercancía en su famoso relato del primer volumen del Capital. El fetichismo es una característica clave de lo que Marx analiza como la irracionalidad del capital, reinscribiendo las coordenadas raciales del sentido de la colonia / la modernidad en su comprensión del valor. En la segunda sección quiero pasar a considerar lo que sostengo es otra versión de abstracción, aunque esta vez a través de una concreción radical en el uso que Hegel hace del fetiche en su infame discusión de África en las lecciones sobre la filosofía de la historia. La explicación de Hegel es que Hegel expresa la consumación de las discusiones sobre el fetiche en una teoría del fetichismo en el siglo XIX, instalando un imaginario racialista como decisivo para trazar las coordenadas de la razón y del sentido. En Marx, la abstracción radical de la noción misma de fetiche equivale a un desplazamiento de la antinegritud que de hecho la reinscribe, mientras que la elaboración concreta en la noción de fetiche por parte de Hegel equivale a la inscripción, yo diría hasta obscena, ¿verdad? Porque pues es muy fuerte lo que él tiene que decir sobre África en estos momentos, en estos textos, de la antinegritud al centro de su discurso, ¿verdad? La razón misma consolida el estereotipo racial articulado por el poder colonial desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. O sea, como hay una consolidación de ciertas ¿verdad? Discusiones sobre el fetiche que, bueno, como veremos, tiene que ver con la entrada portuguesa a África en el siglo XV. Bueno, la primera sección. Aunque la famosa sección del fetichismo de la mercancía y su secreto en el capítulo inicial del Capital sobre la mercancía es el locus classicus para comprender la noción de fetiche de Marx, es importante comenzar recordando que el Capital, el fetichismo describe la forma de la mercancía así como el dinero y del capital que deviene interés, que Marx de hecho llama la forma más fetichizada de capital. Es decir, el carácter fetiche del capital se especifica en relación con la producción, la circulación y lo que podríamos llamar la finanza. En todas estas discusiones, Marx traza una forma de abstracción que analiza en torno a un conjunto de nociones relacionadas que son centrales en su pensamiento ya en el 1842. Fetichismo, o más bien carácter fetiche, fetiche carácter, mistificación, ilusión, Täuschung, y especialmente irracionalidad, Verrücktheit o Begriffslos. En el Capital, en el prefacio de la segunda edición, leemos, por ejemplo, que la mistificación, estoy citando a Marx, que sufre la dialéctica en manos de Hegel, en modo alguno obsta porque haya sido él quien por primera vez expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. En él la dialéctica está puesta al revés, es necesario darle vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. Y en la famosa discusión sobre el fetichismo de la mercancía también leemos, por ejemplo, y cito a Marx nuevamente, ¿de dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo no bien asume la forma de mercancía? Obviamente de esa forma misma. Lo misterioso de la forma de mercancía consiste sencillamente pues en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas. Por el contrario, la forma mercancía y la relación de valor entre los productos del trabajo en que dicha forma se representa no tienen absolutamente nada que ver con la naturaleza física de los mismos ni con las relaciones propias de cosas que derivan de tal naturaleza. Lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es solo la relación social que determina existente entre aquellos. Es Rosita. Y finalmente, en el tercer volumen, leemos que el capital que devenga interés, por consiguiente, este fetiche automático, el valor que se valoriza a sí mismo, el dinero que incuba dinero,
se haya cristalizado en forma pura, en una forma en la que ya no presenta los estigmas de su origen. La relación social se haya consumado con relación de una cosa, del dinero, consigo misma. En lugar de la transformación real de dinero en capital, solo se presenta aquí su forma carente de contenido, de Grisos. Bueno, el carácter fetichista, la mitificación, la ilusión, especialmente la irracionalidad, apuntanan a la operación real del capital como una relación social en lugar de una confusión epistémica, una falsa conciencia o una mera apariencia que podría indicar una realidad sin mediación. En lugar de elementos ideológicos de la vida bajo el capital, este conjunto de conceptos teoriza la relación social que es el capital, como una forma históricamente específica de mediación. Cualquier distinción estricta que rompa la fuerza mediadora de la relación entre la organización material de la vida en el complejo de la trataplantación, por ejemplo, en la fábrica o incluso en un mundo postfordista, y los elementos superestructurales que articulan, siguiendo a Fanon aquí, ¿verdad?, la blanquitud burguesa, es, como sostiene la filósofa jamaiquina Sylvia Wynter, en sí misma ideológica. El carácter fetichista, la mitificación, la ilusión, la irracionalidad, entonces indexan el mundo invertido del capital, la realidad invertida del capital en su mediación de valor económico y social. Señalan las inversiones que la unidad especulativa de ambas, o el origen que comparten, genera en la realización del capital. Por lo tanto, la cuestión de valor, en última instancia, del valor autovalorizado como lógica del capital, como valor en movimiento, como dice Marx, en su expresión más desenfrenada, es aquí clave. Recordemos que el carácter fetiche de la mercancía es una manifestación del rol organizador que desempeña el valor de cambio más que el valor de uso de una mercancía. Es la abstracción no solo de las características materiales y sensoriales de un objeto creado para satisfacer una necesidad humana, sino también de las formas inconmensurables de trabajo humano concreto, lo que hace posible el intercambio, dotando la mercancía misma de una vida social propia. La causa es el efecto. Marx sostiene que el secreto de la mercancía está inscrito en su superficie. El valor transforma cada producto del trabajo en un jeroglífico social en el que está inscrita la verdad de la mercancía. Encuerpa una relación social de explotación, pero también de acumulación originaria, es decir, la creación y captura de plusvalía, así como los ciclos continuos de apropiación y desposesión, no como la historia del capital, sino como su forma continua de realización, pueden leerse desde la mercancía misma, se expresan en la mercancía misma. Además, el dinero, más precisamente la forma de dinero, como equivalente general del consumo del valor de cambio mismo, sirve como capital. La forma de dinero confirma la autonomía del valor respecto a la mercancía misma, también como portadora de valor de uso, pero también de los límites materiales de intercambio mismo. Finalmente, en el capital que deviene interés, especialmente en el crédito, se completa la abstracción de la forma misma de la mercancía. La verdad del capital como valor en movimiento supuestamente reina libre de los límites orgánicos y materiales de la producción y la circulación, permitiendo que la autovalorización opere de maneras aparentemente no mediadas. Ninguna de estas formas de abstracción, cada vez más hiperbólicas, apunta a la ilusión de una falsedad, del error como una confusión o de una mera apariencia que vela la esencia. Deberíamos seguir a Hegel en esto, como lo hace Marx, y comprender que la esencia debe aparecer. Estas son expresiones, por ende, de la realidad del capital, la realización, el verbiculum del capital. Son, ¿verdad?, expresiones de lo que Marx caracterizará como la irracionalidad del capital. O sea, que cuando Marriott escribe que la inversión de Fanon, de la inversión de Hegel del carácter fetiche de la forma mercancía, que expone la irracionalidad de la relación objetivada en la mercancía misma al indexar la supuesta socialidad de la relación entre las cosas, que eso exhibe a la raza como el secreto de tal irracionalidad, Marriott no recurre a la vieja lectura marxista de ideología ni de falsa conciencia. Más bien, él afirma una lectura especulativa del texto, reteniendo la metafísica expresivista hegeliana en la que el efecto pone sets en la causa. Eres rico porque eres blanco y eres blanco porque eres rico. Debe leerse
no como una equivalencia quiásmica, sino como una proposición especulativa que indica la realización de la blanquitud en la forma de dinero, la realización de la forma de dinero en la blanquitud. Proposiciones especulativas para Hegel destruyen la distinción entre sujeto y predicado mantenida por la representación, permitiendo dar cuenta del carácter retrospectivo de la lógica de la esencia en la que el efecto es la causa, que, como he argumentado en otros textos, Marx afirma, aunque en clave del materialismo histórico. Entonces, la blanquitud es la forma pura de vida fungible y todas las demás razas, mercancías naturales que pueden ser utilizadas y desechadas a voluntad, según Marriott, que estas son sus palabras, en la medida en que se postula como el medio en el cual se realiza el valor, se capta retrospectivamente como la causa, colapsando cualquier tipo de distinción inmovible entre raza y valor, raza y capital. El mundo maniqueo de la colonia descrito en Condenados es un mundo de confinamiento, un espacio-tiempo de compresión en recursos, movilidad y agencia. Solo recordemos, ¿verdad?, la vívida descripción que hace Fanon de un mundo dividido en dos, unas calles pavimentadas, zapatos protectores, luces brillantes, comida abundante, exactamente al lado, ¿verdad? Y totalmente distinto al nacimiento y la muerte arbitrarios en espacios reducidos de pobreza abyecta, de vigilancia policial, violencia y de educación hacia la mímesis colonial que lleva al sujeto a ser un sujeto fallido, un deseo y a tener un deseo frustrado de una vida burguesa. Una forma de muerte lenta, acompañada de unas espectaculares manifestaciones de violencia y arbitrariedad, como diría Schillmemme, vulgar. La realización de valor económico para el colonizador, para los poderes del capital, como dice Fanon, es la realización a través del valor social en la distinción entre aquellos cuya vida es digna de vida y aquellos cuya vida está marcada por el poner en acto la muerte, por una proximidad a la muerte, recordando a Marriott. De esta manera, la blanquitud actúa como un valor trascendental, como dijo Marriott, como el determinante formal de la riqueza, siempre racializada. Marx entendió el capital que deviene intereses como la expresión pura de la lógica del capital como valor autovalorizante, y por lo tanto no sorprende que Marriott, ¿verdad?, apunta a la realización de la forma de dinero en la blanquitud y la blanquitud en la forma de dinero a través de las figuras del crédito y la deuda, sosteniendo que el capital solo engendra la longitud como crédito y la negritud como deuda, que no teniendo valor en sí nunca es redimible, dice Marriott. La blanquitud solo acepta, solo acceso a la, no es solo acceso, ¿verdad?, a la posibilidad de generar plusvalía, aunque sea, ¿verdad?, a través de una estructura de explotación, sino que también es una fuente inagotable de posibilidad. Y a diferencia, ¿verdad?, según Marriott, de la negritud como una deuda que no puede pagarse, como dice Fanon, soy culpable pero no sé de qué. La blanquitud entonces se realiza como crédito, como una posibilidad infinita, mientras que la negritud como una deuda en una proyección fetichicista, un estereotipo, nos dice Marriott, que termina no segregando lo diferente de lo igual, sino realizando lo que es de hecho una amortización de la vida cultural, la pérdida de un lenguaje formativo del futuro provocado por el entierro del sujeto en un presente vacío, sin historia, mercantilizado, cierro cita. Y es por esto que en los condenados se estructura en torno a una exposición de las paradojas y los callejones sin salidas de las luchas por la descolonización que replican de una manera más o menos explícita el deseo burgués, ¿verdad? Y por eso es que más que el proletariado sea una figura que tiene potencial, estas son las palabras de Marriott, un potencial como reinvención antimimética de la vida social, una invención que desafía el lenguaje del mimetismo neocolonial y su empobrecimiento psicopolítico es, y cierro cita, ¿verdad?, es para disgusto de los marxistas el lumpen proletariado rural. Bueno, para Marx la abstracción de la autovalorización del valor, su supuesta autonomía de su propia realización material social, expone su carácter fetichista, es decir, la irracionalidad del capital. Y él lo entiende, tiende a utilizar el término Verrücktheit, pero también Begriffslos
cuando habla de este rasgo del capital, su irracionalidad. Considero, ¿verdad?, el término Begriffsloh adecuado, dada la relación con Hegel. Y recordemos que a lo largo de su corpus, cuando él habla de la abstracción, la autonomía y la mistificación del capital, de hecho, cuando articula una crítica a la economía política a partir de la inversión de Hegel y las mistificaciones producidas por un hegelianismo en general, Marx insiste que que para encontrar una analogía debemos tomar vuelo hacia el brumoso reino de la religión. Y esta es la insistencia en la cual me quiero detener para pensar un poco más en esta relación y moverme a una consideración entre Marx y Hegel sobre el fetiche. ¿Verdad? Marca y repudia la historia racial del propio término fetiche, que Marx adopta del culto a los dioses fetichistas del 1760 de Charles de Brosses, que leyó en algún momento en el 1842 y de los debates sobre el estatus de la religión a la luz de la colonización europea desde el siglo XV. Por ejemplo, ¿verdad? Y esto situándonos en los debates que Marx estaba participando, en un léxico alemán del 1840 define el fetichismo como el cultivo de objetos, poderes o fenómenos naturales, generalmente sin vida. En el fetichismo, que es el nivel más bajo del pensamiento religioso, al punto que veremos con detenimiento en un momento, el objeto de culto es el objeto sensual mismo, no su fuente oculta, en la medida en que expresa su poder en beneficio o desventaja de las personas. Su característica de esta forma de religión es la elección arbitraria, y arbitrariedad va a ser muy importante, y el rechazo o variación de, arbitrarios, cierro cita del diccionario. En la siguiente sección quiero detenerme a mirar la consolidación de la noción misma de fetiche como un estereotipo racial ligado a la arbitrariedad y por lo tanto marcado por una irracionalidad excesiva para las ideas de la razón en Hegel. Pero quiero aquí antes sugerir que la noción de irracionalidad en la crítica de Marx al capital está ligada a una noción de fetiche que en sí mismo opera como un fetiche. Es decir, tanto el fetiche como el fetichismo en Marx operan a través de una abstracción radical del término, reinscribiendo sus coordenadas raciales en el análisis del valor. Por lo tanto, no se trata simplemente de que la poderosa crítica de Marx al capital subteorice la relación entre el capital y la esclavitud, sino más bien mi sugerencia es que el mismo arsenal conceptual que Marx elabora contra la violencia del capital reinscribe un imaginario racialista ligado a ideas sobre la irracionalidad del África, específicamente negra. Es por esta razón que el análisis marxista debe estirarse, ¿verdad? Aunque no en términos de su contenido, sino en términos de su forma. La exposición que hace Fanon de la raza como el secreto de la forma mercancía apunta entonces a la necesidad de evaluar mejor la propia inversión de Hegel por parte de Marx, en un esfuerzo por desmitificar la dialéctica especulativa con el fin de mostrar la irracionalidad de la realidad material social del capital. Marx reinscribe la propia concepción fundamentalmente antinegra de la razón en Hegel, que veremos en un momento. Bueno, paso a la segunda sección. Recordemos una vez más la sección del carácter fetichista de la mercancía, donde Marx escribe que lo misterioso de la forma de mercancía consiste sencillamente en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos existente al margen de los productores. Es por medio de este quid pro quo que los productos del trabajo se convierten en mercancías, en cosas sensorialmente suprasensibles o sociales. Cierro cita. Y eso es lo último, es lo que quiero detenerme a examinar, en que el objeto, ¿verdad?, se convierte en cosas sensorialmente suprasensibles o sociales. En sus ensayos sobre el fetiche, recopilados recientemente en el volumen The Problem of the Fetish, William Pitt sostiene que la noción del fetiche se originó, pero sigue siendo específica de la problemática del valor social de los objetos materiales en situaciones formadas
por el encuentro de sistemas sociales radicalmente heterogéneos. Cierro cita. La noción del fetiche y cualquier teoría del fetiche concierne al misterio del valor, la posibilidad misma del valor social económica de los objetos, los medios de descripción del valor en los objetos. Pitt sistematiza lo que él llama una teoría del fetichismo destacando 4 elementos o temas comunes al desarrollo del término. El primero, la materialidad irreductible del fetiche. El segundo, el fetiche como una síntesis singular orientada a un acontecimiento con el poder de repetirse. El tercero, el fetiche como una conciencia de valor construida culturalmente. Y el cuarto, el fetiche como el poder de los objetos externos sobre el deseo, las acciones, la salud y la identidad propia de los individuos cuya identidad se concibe como inseparable de sus cuerpos. Sin embargo, todas estas características están ligadas a la historia del término fetiche, es decir, del fetizo portugués y su desarrollo hasta el convertirse en fetizo en el contexto de la entrada colonial de Portugal en África Occidental desde el siglo XV. Esta es una historia de la visión europea de la concesión arbitraria de valor divino o exuberante a objetos extraordinarios, entonces. Como diría Bruno Latour de los modernos, donde quiera que anclan, pronto establecen fetiches. Es decir, ven a todos los pueblos que encuentran como adoradores de objetos sin sentido. Cierro cita. En el siglo XVIII, con ¿verdad? El Accurate Description of the Guinea Coast de William Boseman y por supuesto, ¿verdad? El culto de los dioses fetiches de Broses, quien acuña la misma idea de una teoría del fetichismo, el término se volvió central para los debates durante, ¿verdad? En la filosofía de la Ilustración sobre la religión y posteriormente la crítica al capital y, claro, otras teorías críticas como el psicoanálisis. Marx no solo estaba al tanto de estas discusiones, sino que contribuyó a ellas, a las discusiones en la filosofía de la Ilustración, ¿verdad? Basándose en la literatura antropológica al articular el carácter fetiche del capital. El objetivo aquí no es rastrear los cambios del uso del término por parte de Marx o los debates en la literatura filosófica desde Hume y Kant, entre otros, sobre el estatus del fetiche y el culto fetichista. Sin embargo, es importante señalar que el uso temprano del término por parte de Marx en 1842 involucra lo que veremos es la visión filosófico-religiosa inicial filosófica-religiosa hegeliana y del Hegel temprano, ¿verdad? Del fetiche como una cuestión de la religión del deseo sensorial que Marx sostiene, como señala Rosalind Morris, representan no la trascendencia, sino más bien la sacralización del deseo sensorial. En contraste, desde su crítica de la religión en su primera crítica de Hegel al capital, desde su crítica de la religión, ¿verdad? En su primera crítica de Hegel hasta el capital, su uso del término marca, como escribe Morris, no una imagen distorsionada del mundo, sino un reflejo correcto de un mundo que en sí mismo está distorsionado, o más específicamente una ficción sin fantasía, de abstracción disfrazada de inmediatez. Esta es la razón por la cual el capital, que deviene intereses como la forma más fetichizada del capital en la que el valor autovalorizante está libre de cualquier restricción material a pesar de ser solo una relación material, es decir, social, es el paradigma de una abstracción hiperbólica que no requiere una fantasía deísta. La materialidad, lo sensorial, es la marca de la formulación inicial del fetiche ligada a las discusiones sobre las religiones africanas, mientras que la abstracción en el ámbito de la vida capitalista moderna es la formulación posterior. Si el fetichista africano del texto de Broses otorga fuerzas a la cosa misma, escribe Morris, el capitalista otorga fuerza a la cosa de su negación, a la abstracción a través de la cual se borra el trabajo. La trayectoria de la noción del fetichismo en Marx refleja de alguna manera su desarrollo en el pensamiento de Hegel, donde el fetichismo es considerado inicialmente como una cuestión de la religión determinada, pero termina marcando la irracionalidad de África en general, reuniendo y por tanto elaborando en los términos más amplios lo que se configura como un estereotipo racial.
Como explica Pitts, el término fetiche se convirtió en algo como una especie de pidgin, esencialmente una palabra de intermediario, que reunía una variedad de objetos y prácticas africanos bajo una categoría, pero que llegaría a representar la extranjería de la cultura africana en términos tanto más como menos violentos en el contexto de unos intercambios, ¿verdad?, coloniales. Intercambios una palabra, ¿verdad?, extraña en este contexto. El término, registrado en crónicas de viajes del siglo XVI al siglo XVIII, pasó a asociarse no solo con la personificación de objetos con su deificación y con un conjunto de prácticas de brujería, sino también, más importantemente, con la arbitrariedad. La arbitrariedad del objeto elegido, así como su valor y poder sobre el adorador, que podía descartar a voluntad el objeto cuyo efecto no se sentía, se asoció con la irracionalidad. Tal irracionalidad tendría que ser tolerada por los colonos europeos que aspiraban a realizar transacciones económicas, así como instalar violentos circuitos de comercio con cautivos africanos en y a través del África occidental. Los comerciantes europeos del siglo XVII cambiaban lo que consideraban baratija por objetos valiosos como el oro, construyendo una imagen de los africanos como supuestamente primitivos en su falsa percepción de la causalidad, como dice Pitts. Esto se extendió no solo a la visión colonial de la comprensión africana del valor de los objetos, sino también a su visión del papel de ritual en lo que entendían como formas puramente instrumentales, objetivas y racionales de efectuar cualquier intercambio. Por ejemplo, los contratos. Los argumentos sobre la irracionalidad de los africanos estarían ligados a la supuesta falta de comprensión de la causalidad, la arbitrariedad y la materialidad del objeto de culto y a la introducción de juramentos fetichicistas en las relaciones contractuales, desafiándola o descartando de cierta manera la ciencia, el derecho y los principios políticos, además de la razón económica. Para Pitts, entonces, la noción de fetiche está ligada a su operación dentro de este contexto económico y, por lo tanto, social de la inconmensurabilidad. Y él establece el papel mediador del fetiche, la noción del fetiche mismo como fuente de mediación en este contexto. Ahora, es en la obra de Hegel donde todos los elementos encontrados en estas discusiones se consolidan en un estereotipo racial concreto que representa, quiero argumentar, la forma más hiperbólica de abstracción. Aquí la abstracción no equivale a una simple negación de la historia de la noción de fetiche, como en Marx, sino más bien a una elaboración concreta que postula no solo la historia del mundo, del que existe, sino el mundo, a través de una distinción entre la razón occidental y la irracionalidad africana. Para ser más precisa, ¿verdad? El texto de Hegel no elabora un mero estereotipo. Su presentación del fetiche y del fetichismo tiene una fuerza de como postular mundo, generar mundo, al fundamentar su elaboración de la razón occidental misma. Y bueno, sobre esto he escrito en otros textos. Pero en las lecciones de la filosofía de la religión en el 1824, Hegel analiza el fetichismo bajo el título de religión determinada. Y en las lecciones, como en su discusión de la religión de la fenomenología del espíritu en 1807, Hegel considera la religión como la esfera más elevada de la conciencia humana, ¿verdad? Como dicen en el 24, y en su trascendencia de lo finito. Todavía no es filosofía o saber absoluto en el lenguaje de la fenomenología, ya que nos rinde cuentas de sí mismo como lo infinito a través del pensamiento. Sin embargo, la religión juega un papel crucial en el logro de ese punto de vista del infinito. La religión determinada en las lecciones equivale al momento de particularidad en el pensamiento y la práctica religiosa ligados a lo, él dice, empírico. La inmediatez aquí es una cuestión de objetividad en la religión que ya ha hecho suya la existencia. La religión determinada es una cuestión de objetivación, de externalidad que permanece en el ámbito de lo sensorial. La religión determinada no exhibe la relación del concepto, estando ligada a esta objetividad inmediata, no ha avanzado al pensamiento, a la reflexión. Y por esta razón él dice, Hegel, que los defensores o seguidores de estas religiones, ¿verdad? Y aquí en este momento dice africanas o asiáticas, no son libres. No ven que la religión nos permite captar la infinitud del Geist, pero que no es la idea, es decir, no es la realización de la razón. Hegel consolida aquí una tradición de pensamiento del fetiche más cercana a la que ofreció De Brosses,
que permite una distinción entre la libertad y la irracionalidad dentro de una visión desarrollista de la religión como algo que requiere un culto inicial a meras cosas. En las lecciones del 24, la discusión sobre el fetiche pertenece a lo que él llama la religión natural. Inicialmente, se trata de un proceso de objetivación mediante la cual el hombre reconoce y encuentra un poder independiente fuera de sí mismo en lo que tiene vida. Cierro cita. Como en la literatura antropológica de su época, la arbitrariedad del objeto de culto es aquí clave. La adoración es una cuestión de contingencia para Hegel. Casi cualquier deseo no cumplido es ocasión para un nuevo cambio, él dice. De esta manera, él dice que se origina el culto del fetiche. En esta discusión, Hegel junta el fetiche y el ídolo. Lo que Pitts nos advierte debemos entender como un error, ya que no es la semejanza y la falsedad, sino la manufactura y el poder lo que caracteriza al fetiche. El punto importante aquí es que en esta discusión Hegel ya pasa del africano a Le Negre, ¿verdad? Estoy utilizando el término Le Negre con E para marcar, no estar utilizando el epíteto racial, vinculado a la negritud con el poder indefinido, desconocido que ellos mismos han creado de manera inmediata. Hegel contrasta esta visión con la noción egipcia de lo divino, que según él todos tienen en común y es un poder gobernante sustancial e inmutable. Las versiones del 27 y del 31 de las lecciones de la filosofía de la religión representan un cambio consistente con las lecciones de la filosofía de la historia mundial. Él allí, Hegel, ¿verdad?, afina la inmediatez con el estado, o ¿verdad?, articula un poco mejor la inmediatez con el estado de deseo, fuerza y acción. Él dice que define el comportamiento en el África negra según la voluntad inmediata, careciendo de cualquier reflexión conceptual que acaba en las lecciones del 31 en la adición de prácticas como el canibalismo. Así, Hegel vincula no solo la religión africana, sino África en general y África negra en particular con con el supuesto primitivismo, la supuesta violencia y nuevamente la supuesta irracionalidad. En las lecciones sobre filosofía de la historia universal, la discusión de Hegel pasa de la cuestión de la religión como una cuestión de inmediatez, de la objetividad ligada a lo empírico y por tanto como una cuestión de religión primitiva que aún no es consciente de sí misma, a la intractibilidad y por lo tanto irracionalidad de la religión africana. En el contexto de una discusión sobre las bases geográficas de la historia, y sobre esto he escrito ya, he publicado varios artículos, donde se considera la relación entre el viejo y el nuevo mundo, se dice que África es el mero umbral de la historia porque está encerrada en sí misma. De hecho, Hegel termina su análisis de África afirmando que no se le debe volver a considerar dada su insignificancia para la historia mundial. Claro, Robert Bernasconi ha señalado que a pesar de todo el rechazo de Hegel, ¿verdad?, le presta bastante atención, confiriéndole un papel clave precisamente como umbral de la historia. Y en otros textos yo he explicado también el significado del recuento de África para la concepción hegeliana de la razón, argumentando que es central para la noción del mundo y no solo para su concepción de la historia mundial. En las lecciones, África es clave para la concepción ontológica de la relación de la razón de Hegel, ligada a la noción de la negatividad, articulada una vez que África se ha establecido como un mero vacío, encerrada en sí misma, intratable del devenir de Geist. La discusión de la base geográfica de la historia, que sigue el tema hegeliano de la relación entre natura y Geist, en la que Geist deja atrás la naturaleza, sitúa el mundo histórico en la naturaleza. Lo que de otro modo sería un acontecimiento histórico, la articulación de lo que Hegel llama un pueblo a través de su propia actividad, queda fijado inicialmente por su exterioridad. Su externalidad determina la posibilidad o imposibilidad de un desarrollo racional, de ahí que el teatro de la historia, como él dice, sea la zona templada. El mundo como totalidad abarca la distinción misma de naturaleza y espíritu inicialmente en la encarnación material de la tierra en la tierra. Y sobre esta base Hegel analiza la distinción no solamente del viejo y el nuevo mundo, sino que también argumenta que el viejo mundo es el escenario de la historia del mundo, en lugar de la institución de una institución de una gramática del ser y del no ser que marca la distinción misma entre el nuevo y el viejo mundo.
La intractibilidad del África propiamente dicho, de la África subsahariana, indica una falta de no relación central en esta discusión. Hegel considera que los africanos son ahistóricos porque están fuera de la relacionalidad como tal al carecer de la no racionalidad, la fuente del desarrollo de Geist como tal. Por ende, África, según Hegel, carece del movimiento de lo negativo necesario para el desarrollo civilizador de Geist. Y en este sentido es fundamental para explicar la fuerza de la razón que postula el mundo en el corpus de Hegel. Hegel ofrece dos afirmaciones básicas en tensión a lo largo de su discusión de África en las lecciones, ¿verdad? Es incomprensible, inteligible, aunque por supuesto él llena páginas de proyecciones y fantasías vinculadas a la literatura antropológica y crónicas de viajeros discutidas en los debates filosóficos de la época. África es inteligible por su intractabilidad. Sin embargo, África también está expuesta al movimiento civilizador de Geist a través de la institución de la esclavitud, que es una verdad injusta, pero didáctica, según él. Y por eso es que él famosamente argumenta que debe ser abolido, que la esclavitud debe ser abolida gradualmente. El fetiche se convierte en una parte clave de la supuesta descripción que hace Hegel de África, que no ha alcanzado la conciencia de ninguna existencia sustancial y objetiva y que no tiene reconocimiento de lo universal. La falta de reconocimiento de aquello que posee validez absoluta más allá del individuo, y él dice en este contexto Dios o la ley, que marca falta de razón y por ende humanidad. Y Hegel ciertamente caracterizará al África negra sobre esta base, en términos de, ¿verdad?, cosas terribles como animalidad, salvajismo, barbarie. El fetiche, según Hegel, indica el poder de los africanos sobre la naturaleza. También lo indica, ¿verdad?, a través de lo que él llama brujería. Este poder es arbitrario e ilegal, una voluntad proyectada en una forma visible de la que el individuo sigue siendo dueño, según Hegel. El entender estas características a un análisis, extenderá estas características a un análisis del culto a los muertos en la religión africana y el canibalismo, que debemos recordar, ¿verdad?, que es un término escrito por primera vez en los diarios de Colón durante su primer viaje para describir a las personas encontradas en la Española. Y así, en lo que se llamaba Haití, ¿verdad? Y así hasta llegar a la imposibilidad de una constitución política dada la relación entre arbitrariedad y, según Hegel, el despotismo. En toda esta concreción, y estos textos son difíciles de leer porque, bueno, está lleno de todos estereotipos que son injustos, que son violentos, etcétera. En toda esta concreción, y por ende diría obscena, ¿verdad?, lo que tenemos es la abstracción más hiperbólica. No solo un estereotipo racial, sino el medio a través del cual el discurso racial del ser se articula como espíritu, para recordar a Marriott. El fetiche aquí es un fetiche, una forma de abstracción que no vela, sino más bien media una concepción de razón actualizada en la ley, el Estado y las figuras de espíritu absoluta que representan y comprenden el infinito. El fetiche en el relato de Hegel sobre la historia mundial es un marcador de irracionalidad más que de error, ligado a una percibida indiferencia hacia el movimiento civilizador del Geist. En su versión más concreta, el fetiche es una abstracción de la articulación del ser en África, así como de la propia extrañeza, la violencia y el ritual de la razón occidental para recordar a Latour. Más que un desplazamiento, la elaboración hegeliana de la nación del fetiche no es más que un fetiche que hace que la violencia de la razón occidental opere en su forma más destilada o conservada en nuestros esfuerzos hegelianos que buscan abstraerse de esa misma abstracción. Cuando Marx acusa al capital por su carácter fetichista en cuanto a irracionalidad, su desplazamiento de la historia de ese término inscribe no solo la historia del término, sino también la de su consumación en las hábiles manos de Hegel. La problemática del valor social de los objetos materiales en situaciones, la problemática del valor social de los objetos materiales en situaciones formadas por el encuentro de sistemas sociales radicalmente heterogéneos, resumida en los influyentes textos de Hegel, se convierte en la problemática del desarrollo de la razón en la historia que reúne hacia el siglo XIX la ya sustantiva historia de la devastación colonial.
Su presentación en los textos de Hegel se convierte en sí misma en el jeroglífico social de una elaboración ubicua de una antinegritud estructural. Bueno, para cerrar, he intentado ofrecer, ¿verdad?, una lectura del fetiche y del fetichismo en el texto de Marx y de Hegel como dos formas de abstracción que de hecho fetichizan el fetiche. Mi objetivo no ha sido argumentar que la historia del término está ausente en estos textos, sino más bien que el trabajo que estos conceptos realizan en la gramática de estos escritos reinscribe la historia misma del término en formas cruciales para la comprensión ontoepistémica de un mundo antinegro. La importante caracterización que hace Marx del carácter fetiche del capital realiza su propia abstracción al argumentar que el capital es irracional, lo que podemos argumentar provisionalmente que está inevitablemente ligado a su subteorización de la relación entre el capital y la esclavitud, la raza y la clase. La caracterización explícita que hace Hegel del fetiche como la irracionalidad del África negra y por tanto como algo que hay que dejar atrás, realiza la abstracción en su máxima concreción. Instala coordenadas claves para concepciones del ser, la naturaleza y el Geist indisociables de una antinegritud viva hoy. Con Fanon, entonces, es necesaria una inversión de la inversión que Marx buscaba en el Capital. La relación social entre las cosas, que se muestra como la fuerza mediadora que articula el mundo, está aquí con Fanon en una inversión, ¿verdad? O mejor aún, leída en clave especulativa, para mostrar la relación crítica entre los conceptos y su historia de recepción y su vida póstuma. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias a Rocío Zambrana por su conferencia sobre el fetiche Marx y Hegel. A partir de este momento, pues está abierta una ronda de preguntas, intervenciones, inquietudes para realizársela a la doctora Rocío. Bueno, mientras salen algunas preguntas, pues, profesora, yo tengo varias, que puedo ir lanzando una a una mientras que va surgiendo. Y la primera pregunta que les realizo es, si usted distingue un estatus ontológico y epistemológico diferenciado en Marx entre los dos conceptos, el de mistificación y el de fetichismo. Y bueno, esto lo digo porque a veces sentí que se utilizaba el término casi como equivalente, por ejemplo, mistificación del capital, etcétera. Y sobre todo porque, bueno, ha sido la tendencia de esta identificación conceptual, pero recientemente, bueno, recientemente no tanto, pero sí 2018 hay una interesante investigación de Clara Ramas, donde muestra a partir de las mismas obras de Marx esa diferencia de conceptos, donde el fetiche estaría más ligado a la cosificación, a la conversión de relaciones sociales en cosas, mientras que la fetichización, mientras que el misticismo o la mistificación iría ligado a cómo las relaciones sociales aparecen como un contrario. Y por eso pues no se podría hablar, aunque a Marx a veces es ligero, de fetichismo por ejemplo, de la renta o del salario, sino mistificación. Entonces, esa es como, digamos, la primera pregunta que le haría. No, genial, una pregunta buenísima. Yo precisamente me interesa, ¿verdad? No conozco el texto, voy a buscarlo de Clara Ramas. Precisamente lo que me interesa es no
afirmar una distinción clara entre los aspectos ontológicos y epistémicos. Creo que quizás es una, ¿verdad? Precisamente el legado de Lukács en cuanto, ¿verdad? La lectura que hacemos a Marx, precisamente en centrar o pensar el fetichismo como una cuestión de cosificación y, ¿verdad? Toda la tradición de mistificación como algún tipo de verdad, de confusión epistémica o de forma de conciencia, de alguna manera, ¿verdad? Como errada. Y Marx sí, ciertamente en sus textos tiende, ¿verdad?, a hablar sobre pues, lo que podríamos decir cosificación en términos de la objetivación, ¿verdad?, el encuerpamiento de una relación social, como cuando habla sobre, ¿verdad?, el valor en términos de trabajo, etcétera. Hay como un encuerpamiento, ¿verdad?, la objetivación de una relación social en la cosa. Y por otro lado también, claro, habla sobre la mistificación en términos de verdad, de estas formas de conciencia ¿verdad? Que confunden lo ideal, separándolo de lo material, como en su crítica a Feuerbach y su relación con Hegel, etc. Pero yo precisamente pienso que esas lecturas como enfatizan demasiado el lenguaje que Marx hace y no, como que en cierta manera no dejan ver como un aspecto medular metafísico en Marx mismo, que tiene que ver con la misma metafísica, yo creo que de la relación entre esencia y apariencia que aprende de Hegel, aunque verdad está en la crítica de Hegel, ¿verdad? En que no hay mistificación, no es una cuestión de error o de la prioridad de lo ideal, sino es, ¿verdad?, la realidad del capital en su manifestación. Es una falsedad necesaria. La cuestión epistémica es una falsedad necesaria y por ende no es epistémica en el sentido del individuo o de la forma de conciencia del individuo, pero también que la cosificación, ¿verdad?, que la relación de objetivación como le he llamado encuerpamiento en la mercancía, también tiene como un carácter ideal. Por ejemplo, cuando él está hablando sobre, ¿verdad?, la forma general del capital en los 3 volúmenes del capital, él continúa esa distinción entre valor de uso y valor de cambio, pero al nivel mismo del circuito del capital en términos de no solamente producción, pero también circulación, incluso también en el contexto de la discusión sobre la autovalorización en crédito, etcétera, ¿verdad? Esa relación de autovalorización que replica o que es posible a través de, ¿verdad?, el dinero como mercancía y no solamente, o la forma de dinero funcionando como, en cierta manera, una especie de valor de uso. Entonces, pues, a mí precisamente lo que me interesaba era romper con esa tradición de separar o de ver el fetiche como una cuestión de cosificación y la mistificación como una cuestión epistémica, sino son ambos manifestaciones de la realidad que es el capital. Pero no sé si eso contesta la pregunta. Vale, muchas gracias. Hay unos agradecimientos de Fernando Salazar, muchas gracias. También de Hander Andrés Henao, muchas gracias. Se suma también Oscar Dávila. Y bueno, también se referencia por parte de Hander Andrés Henao el libro de Clara Rama San Miguel, que es Fetiche y Mistificación Capitalista. Y bueno, la sociedad invita a que si tienen preguntas o comentarios que realizar, pues podemos escribir en el chat, en la página, para que pues, podamos conversar con la profesora Rocío.
mientras que surge otra, pues también como para debatir. Creo que la postura el discurso de colonial nos pone en alerta sobre cómo usted lo dijo, de cómo se reinscribe la problemática racial dentro del concepto de fetiche, pero digamos que me volví a la pregunta si con solo estar alerta sigue siendo útil el concepto de fetiche, de fetichismo y bueno, hasta el de mistificación a la luz digamos, del discurso de colonial o la advertencia de cómo se reinscribe esta problemática racial por lo menos en el concepto de Marx, lo hace problemático en su utilización, digamos que teórica para proyectos emancipatorios y políticos emancipatorios. No, muchísimas gracias por la pregunta. Yo concibo este trabajo, o sea, sí, a mí me interesa muchísimo, ¿verdad? Todo el marco del pensamiento decolonial, especialmente el feminismo descolonial caribeño y afrocaribeño en particular, ¿verdad? Y leo mucho a ese campo, pero concibo más esta intervención como una intervención desde con los textos y el espacio de la economía política desde el Caribe y del Caribe, especialmente, bueno, toda la teoría de dependencias reescrita en clave complejo plantación de pensadores caribeños, de lo que fue el New World Group, etc. Entonces, más bien lo veo como una intervención acerca que trata de entender el capitalismo o lo que algunas personas quizás llamarían el capitalismo racial, pero ¿verdad? El capitalismo como productor o en su productividad, ¿verdad? Estas estructuras de sentido, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que sí, o sea, no es con esto no estoy queriendo decir no leamos a Marx ni leamos a Hegel, y menos nos quitamos los conceptos críticos tan poderosos que han desarrollado especialmente Marx, pero también, claro, Hegel. No soy partidaria de ese campo que toma esa posición. Lo que sí me interesa es ver el uso del concepto o ¿verdad? Eh, eh, el uso de lo irracional en Marx, que parecería, y es muy importante para toda la tradición de la crítica de la escuela de Frankfurt, ¿no? La idea de que el mundo del capital es un mundo irracional. Y hay el imaginario que está detrás de verdad de esas discusiones que tienen que ver con toda la cuestión del fetichismo, es un mundo que verdad que como que le apuesta a una racionalidad de lo moderno, de la modernidad. Entonces, nos tocaría, ¿verdad?, como examinar un poco la historia de esos conceptos para poder entonces, como en cierta manera, no solamente excavar en Marx, pero en reescribir y utilizar, ¿verdad?, lo que es más potente en su pensamiento ¿verdad?, con el aviso de cómo operan estos conceptos. No solamente por como la idea de que el eurocentrismo es algo que hay que evitar, no. Lo veo como ideas de, ¿verdad?, de qué significa hacer un análisis o entender cuál es el poder de la economía política o una crítica a la economía política hoy, especialmente en el contexto de una crisis climática, de una catástrofe climática, ¿verdad? Y las ideas que reproducimos de desarrollo, de formas de atender dicha catástrofe, no solamente de formas de violencia racial o formas de violencia de género, pero cómo tienen que ver con la reproducción de la vida misma, a través también del desgaste y ¿verdad? El poner en peligro real la existencia a través de ¿verdad? Ideas desarrollistas sobre nuestra reproducción de la vida en el planeta.
Entonces, un poco eso, no lo digo como un, ¿verdad? Textos europeos no los debemos leer, o ya no hay nada que buscar, o etcétera. Lo digo más bien como aquí, estos términos, los más críticos, los más poderosos para nosotras las personas interesadas en estos textos, también tienen como una operación de significación que producen, ¿verdad? Unos efectos en nuestros textos que hay que entonces como eh, tener muy pendientes y pues decidir qué hacer con eso. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, de acuerdo, sigo pensando en la potencia crítica de ambos conceptos. Pablo Pulgar te saluda y te hace la siguiente pregunta. Bajo tu perspectiva, ¿es factible hablar de niveles de fetichización en tanto fetiche objetivo, fetiche subjetivo o bien fetiche del objeto, por ejemplo, de la mercancía, fetiche del sujeto? Hola Pablo, muchas gracias por la pregunta y bueno, muchas gracias a todos y a todas y a todos que están conectados y haciendo, dando saludos y observaciones y preguntas. Bueno, está súper interesante, me encantaría escuchar un poquito más qué tienes en mente cuando haces estas distinciones. Es que rápido me viene a la mente Lukács, ¿verdad? Y me viene a la mente la tradición de verdad de entender la noción de fetichismo como cosificación y como esa noción para tratar de entender, ¿verdad? La totalidad social que es el capital y, ¿verdad? La idea de como el sujeto-objeto eh, eh, que deviene en el texto sobre eh, historia y conciencia de clase, etcétera. Pero tendría que escuchar un poco más qué quieres decir, ¿verdad? Fetiche objetivo, subjetivo, fetiche del objeto. Lo he estado pensando y por eso quise en una versión quizás un poco más larga, sería como algo así como trazar, ¿verdad? Todos estos momentos en el circuito. Bueno, y tengo un texto que va a salir que es parte del proyecto del libro sobre la metamorfosis de valor y toda esta idea de la metamorfosis, ¿verdad? De todo la forma en que la lógica del capital como valor en movimiento, eh, eh, ¿verdad? Como que reinscribe no solamente en el ámbito de la producción, pero en el ámbito de la circulación y en el ámbito de verdad de la autovalorización, del contexto más fetichizado, lo que llamaríamos lo financiero, ¿verdad? En todos esos ámbitos, hay, hay como una relación entre lo objetivo y lo subjetivo, porque se retiene, ¿verdad?, esa relación entre el valor de uso y el valor de cambio, que podríamos elaborar en términos de lo subjetivo y lo objetivo, pero tendría que como escuchar un poquito más de lo que quieres decir. Bueno, esperamos que el profesor Pablo pueda ampliar su pregunta. Hay un comentario bastante polémico, creo que usted tendría bastante que decir. Dice, Hegel tenía toda la razón, solamente los convino a mirar la realidad actual en África. Me reservo una respuesta a ese comentario. Eh, no paso. Bueno, invitamos al resto de personas que están todavía conectados que puedan eh, hacer preguntas, comentarios. Bueno, Pablo dice, fetiche del sujeto es una expresión de Harvey para hablar del rol social que adopta el sujeto en las relaciones mercantiles. Aunque no la desarrolla, parece sugerir que la expresión fetiche del sujeto expresa que los sujetos, incluso sujetos colectivos, son sometidos bajo el capital a entenderse como sujetos económicos. Claro, claro, claro.
Estaba pensando en Harvey. Yo estaba pensando un poco quizás en Moish Postón, ¿verdad? Y bueno, pienso mucho en Moish Postón y en cierta manera quizás tiene mucha relación con lo de Harvey, porque Postón habla sobre que la estructura de dominación bajo el capital es la estructura de la abstracción. Y lo que me ha interesado mucho en este tiempo que he estado investigando sobre, ¿verdad?, cuál es la relación o la cercanía entre el capitalismo financiero contemporáneo, por lo menos desde el Caribe, y como la articulación del capitalismo en la modernidad temprana, especialmente en el siglo XVII, donde el Caribe, ¿verdad?, hay como una pérdida de hegemonía del imperio español y bueno, eso es otro cuento. Pero me interesa, ¿verdad?, cuál es la relación entre el capitalismo contemporáneo financiero y el capitalismo y lo que llaman a veces la primera globalización, y cómo se articula, ¿verdad?, lo que podríamos llamar capitalismo, ¿verdad?, en circuitos no solamente transatlánticos, pero circuncaribeños. Y me parece que la cuestión de la abstracción y de la forma de dominación como abstracción no es muy poderosa, pero ¿verdad?, lo tenemos que ver más allá de la fábrica, la tenemos que ver más allá de los límites de ¿verdad?, cómo esa distinción entre valor de uso y valor de cambio nos lleva a un análisis del trabajo y de la forma del salario, etcétera, etcétera, sino más bien a esos circuitos de autovalorización que también organizan incluso en términos de larga duración las formas de producción o los momentos donde hay esa relación entre producción, circulación, finanzas, etcétera, capital. Entonces, sí, o sea, las subjetividades, o sea, como creo que Marx era muy poderoso en pensar que se produce, ¿verdad?, de la misma manera que Marx, siendo hegeliano, ¿verdad?, el capital es una totalidad social porque es productor, se produce no solamente o sea, produce porque indexa la organización de la vida, la reproducción de la vida, pero eso quiere decir que produce subjetividades o experiencias posibles y las produce a través de sus mismas lógicas, no solamente en términos de cómo se organiza la materialidad de la vida, y también en términos de género, raza, etcétera, sino cómo se organiza en términos de los flujos que permite y esa relación entre la organización y la reproducción de la vida y la misma lógica de valorización o de no solamente de producción de plusvalías, sino de autovalorización del capital, que entonces establece una relación muy importante entre, por ejemplo, pensando en la modernidad temprana en el Caribe, el complejo de la plantación como organización de la labor, claro, forzada, y los circuitos, ¿verdad?, los instrumentos financieros y los circuitos comerciales, legales, semilegales e ilegales, que, ¿verdad?, financiaron, no financiaron, organizaron, producieron todas unas estructuras jurídicas, etcétera, para medulares para la producción. Doctor, creo que tiene el micrófono apagado. Perdón, disculpa. Le decía que la sociedad pues les tiene las gracias
y le realiza una pregunta acerca de lo que usted con agudeza llama la fetichización del fetiche. ¿Qué obstáculos o bien peligros vería usted en el fenómeno de la fetichización del fetiche a la hora de pensar proyectos de emancipación en general, pero también en particular desde Latinoamérica? ¿Se trata de algo así como una hipóstasis de la irracionalidad? ¿Vería usted allí una relación con la denominada dimensión teológica del capital, me imagino? Bueno, en cierta manera, cuando digo la fetichización del fetiche, eh, eh, que es un poco como regresando a una de las preguntas que hizo inicialmente el profesor Espinosa, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Como que qué hacer con este análisis. Y bueno, un poco la fetichización del fetiche es un poco tratar de en cierta manera rastrear no solamente la historia de la recepción de un concepto, sino también la historia de la articulación de un concepto. Y cómo empieza, cómo entra a un campo teórico, filosófico, y qué trabajo empieza a hacer. En cierta manera, para mí, la cuestión del fetichismo y ponerlo así, fetichización del fetiche, tiene que ver un poco con las formas de abstracción, la abstracción de la historia de esa idea y también de lo que reproduce en términos de nuestros propios textos. Y bueno, eso es para mí en términos de lo que, como yo escribí, lo que escribo, no, se los comparto, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Hacen lo que crean con la sugerencia, pero un poco esta cuestión de la irracionalidad es lo que me preocupa. No tanto porque haya una idea, como por ejemplo cuando a veces se dice que el pensamiento decolonial romantiza un pasado premoderno, etcétera. No es tanto con una idea de verdad de lo que es una organización razonable o racional, como diría Horkheimer, de la en teoría crítica y teoría tradicional y crítica, eh, como una organización racional de la vida, sino que el mismo concepto de lo que es racional y lo que es irracional también tiene una historia muy particular en términos de estos encuentros de inconmensurabilidad cultural, epistémica, ontológica, incluso cosmológica, eh, que en cierta manera parió el mundo moderno capitalista colonial. Entonces, un poco eso, como fetichización del fetiche, porque en cierta manera hay como algo muy extraño y muy que pasa en el texto de Marx. Empieza a operar la noción del fetiche en unos momentos muy claves, pero opera como también como marcando la irracionalidad del capital, pero en cierta manera como ignora o olvida, ¿verdad? La historia del término y que el término también era un término para marcar la irracionalidad, pero de una forma marcando la razón occidental y las estructuras que vienen bueno, a llamarse como estructuras de racialización o historias o fenómenos de racialización en la modernidad capitalista colonial. Entonces, eso, y en Hegel lo que es interesante es que la abstracción es que hay como una especie de recorrido y como de compendio de todos estos estereotipos que se desarrollaron desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, siglo XIX, que llegan a tener como su articulación, ¿verdad? Bueno, Robert Bernasconi ha escrito unos textos muy importantes acerca de cómo Hegel, o sea, cuáles son ¿verdad? Las evidencias textuales de Hegel, de dónde es que, ¿verdad? De dónde es que él está desarrollando esta idea de África y del fetiche, etcétera. Qué es lo que él tiene que decir sobre los Ashanti, etcétera. Entonces,
hay una especie de abstracción, pero en términos de la absoluta, ¿verdad?, presentación de lo que ya es en ese momento como una especie de estereotipo, pero que tiene una función más allá de un estereotipo como de, ¿verdad?, esa idea errónea o simplificada o confundida de alguien o de un grupo, sino que empieza a tomar, ¿verdad?, empieza a operar como esa idea de como fuera del tiempo de un grupo de personas, ¿verdad? Que empieza a operar en las distinciones más claves que él tiene que hacer, que él hace en el contexto de la filosofía de la historia, en su relación con la antropología y bueno, en general en la relación con el sistema. Entonces, esa es mi preocupación, ¿verdad? Como estos conceptos que pueden ser obscenos o pueden ser totalmente importantes para nuestros quehaceres críticos. Como que hay un olvido de su historia, pero esa historia sigue operando en los textos, incluyendo en la distinción de qué es la organización racional o irracional de la vida. Bueno, con esta última pregunta por parte de Pedro, quien está manejando la página del presidente de la sociedad, pues damos muchas gracias, profesora Rocío Zambrana, por su disertación, por las preguntas que se hicieron. Damos dos anuncios. El primero es que estamos convocando el segundo congreso de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos, que se va a realizar aquí en la ciudad de Barranquilla, Colombia, el 18 al 20 de septiembre, convocado por la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte, la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad. Está abierta todavía la convocatoria para que pues presenten sus propuestas de ponencias. Y el segundo anuncio es que en la próxima conferencia del ciclo décimo Hegel virtual será el 23 de mayo por Francesca Iannelli de la Universidad de Roma, por lo que también invitamos a que participen. Se suman los agradecimientos de Fernando Salazar Silva. Muy agradecido, profesora Rocío. Muchas gracias por la disertación de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que estuvieron presentes y hicieron preguntas tan importantes. Y bueno, mucho éxito en Barranquilla y en el ciclo. Aquí estaremos. Muy agradecida. Bueno, hasta luego. Cerramos transmisión.